Hola amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Viviendo tu Mundo al 100. Estamos iniciando la plática del día de hoy de un tema súper interesante. Siempre los temas que tenemos son interesantes, pero Súper interesante. son peculiares en este caso, ¿no? El control de la ira, cómo Ujú. nos saca de nuestro balance. La verdad es que es un tema súper importante de trabajar y entender también a quienes sufren de esta situación. Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Contentos de estar aquí. Samantha. Sí, muy contenta ya de estar de vuelta y de regreso con ustedes. Perfecto. Wilbert. Yo tengo ira de estar acá. Sí. Oye, Luis, platícanos un poco, o sea, ¿qué es lo que a ti te puede generar ira, molestia? Así de... Em, yo creo que son diferentes cosas, ¿no? O diferentes momentos. Cuando no como, me causa ira. A veces, Claro, a Hay veces, que sí. decir sí, que sí, en este momento Luis no ha comido, así sí que es real. si ven alguna manifestación de la ira en el programa, ya Claro. sabemos por Aquí qué. está. Sí, acá Así está es. presente. Presente. Yo creo que igual cuando a veces alguien es muy lento y está manejando y traes mucha prisa. Ay, sí. Yo creo que es como Ujú. la ira colectiva, ¿no? De todos. Sí. ¡Hacia un lado! Exacto. Cuando no usan los direccionales y boom, se meten, es como revienta y Ay, sí. cosas así que yo creo que todos Creo que es vivimos, diferente, ¿no? ¿no? Yo creo que es diferente para todos la causa o lo que detona de repente la ira. Que a lo mejor, quizá, por eso tal vez deberíamos empezar, ¿no? Como a lo mejor contextualizar y hablar un poquito Ujú. de alguna de las definiciones, porque justamente, pues eso, ¿no? Como a lo mejor como los diversos factores que puedan, generar, pero como hablar específicamente un poco de alguna de las definiciones, ¿no? Sí, claro. Sí, Que aquí, estaría súper interesante. que acá traigo una, ¿no? O sea, porque a final de cuentas podemos considerar que la ira es un estado emocional subjetivo. Por eso es Ujú. justamente, o sea, yo me percibo con ira, ¿no? Y Sí, evidentemente está claro. relacionado con la Ujú. manera de cómo yo lo vivo, ¿no? Pero bueno, es un estado emocional subjetivo que activa componentes fisiológicos, o sea, del cuerpo, o sea, hay señales, y cognitivos de adversidad o contrariedad, ¿no? Que Ujú. entonces sería como una definición un poco técnica tal vez, pero Sí. entonces que nos habla como de estos componentes de lo que pudiéramos hablar. Por un lado, que surge ya, y estamos hablando de un estado emocional que va a generar señales tanto físicas como del pensamiento, ¿no? Y que puede ir en contra de la mejor como de la situación o de lo que estemos viendo, ¿no? Como a grandes rasgos es como lo que pudiéramos definir de sobre la ira. Otra de los diferentes, porque existen un montón, ¿no? Un montón de definiciones y de Conceptos. conceptos, pero se pudiera como considerar como parte de este constructo en donde primero está la ira, luego viene la hostilidad y luego viene la agresividad. Ok. Ujú. O sea, Entonces, como los niveles, ¿no? como los niveles, exacto. Entonces, se pudiera considerar que la ira es el primer nivel o el primer peldaño de a lo mejor como algún otro que pudiera ir como aumentando, Sí, claro, ¿no? ¿no? Y también como, o sea, creo que sería otro de los conceptos o de las funciones de la ira, pero también entenderlo como una función que en muchos momentos también nos ayuda a sobrellevar Sí. algunos tipos de situaciones, a estar más alerta, a poner más atención en ciertas cosas, a, Activarse. exacto, entonces como para hasta literal prenderse para ciertas situaciones que te ayuda a sobrellevar, al final también para eso está, ¿no? Entonces creo que también es importante entender hacia dónde nos va llevando y cómo si va escalando de niveles puede tener consecuencias, pero también qué es lo que causa en nosotros para poder pues sobrellevar cualquier situación que estemos viviendo. No, y también yo creo que la parte de entender en qué momento se presenta nuestra ira es Ujú. muy importante, ¿no? Es parte, creo que, de conocernos, Sí. ¿no? Yo creo que sí es importante el conocer cuándo y cómo empieza esa manifestación de la Ujú. ira. Primero creo que en el cuerpo, como identificar fisiológicamente cómo sentimos la ira, porque yo recuerdo muchas veces estar en consulta y preguntarle, ¿no? A la persona que está ahí si pueden identificar en qué momento comienza la ira o empiezan a sentir ira. Algo que me gustaría Ujú. que en la experiencia que ustedes tienen es que
todos sentimos de la misma manera o tenemos los mismos síntomas en el tema de la ira, o sea, en la experiencia o en todo lo que han escuchado. En definitiva, o sea, yo pudiera decir que no, ¿no? O sea, como justamente como de lo que hablamos del concepto, pues es subjetivo, o sea, Ujú. va a Es muy depender, personal, muy Individual. es muy personal, ¿no? Ándale. Y creo que también dentro de estas diferentes presentaciones de la ira, ¿no? Evidentemente pueden variar de persona a persona, pero se puede considerar que incluso puede estar también muy ligado tanto con algunas características individuales, evidentemente, pero como con ciertas situaciones que pueden ser genéticas, que pueden formar como parte de los rasgos de nuestra personalidad. forma de ser, así es, ¿no? O combinado con alguna otra situación o alguna otra condición que pueda predisponer o más bien como que pueda darle como ciertas características a esas manifestaciones de la, Ok, de o sea, la, de que la también ira. tiene que ver con el tema del carácter, ¿no? De la persona, el temperamento, que personalidad. son algunos de repente, pues más volátiles, llamémosle así, no sé si es el Ujú. concepto adecuado o más flemáticos y unos más despiertos, otros menos, ¿no? Creo que eso también influiría en este caso. Sí, sí, que justamente es entonces todas vamos a decir como esas estrategias y lo que nos pudiera hablar como de las diferentes, como de las diferentes presentaciones, ¿no? Porque bueno, existen y digo dentro de lo que traigo, ya ves que pues siempre traigo como algo a lo mejor como que podamos revisar y a partir de lo cual podamos conversar y entonces como alguna de estas diferentes presentaciones de como distintos tipos de ira, si pudiéramos Ujú. categorizarlos de cierta manera Claro. pudiéramos de primera instancia hablar de una ira reactiva, ¿no? Ok. Que tal cual es cuando la persona puede responder ante una situación y evidentemente como el concepto de la ira puede responder como con contrariedad, pero entonces de forma impulsiva. Ujú. Y entonces, en el momento de que me enojo, tiro la puerta o aviento algo. ¿Sí me O a explico? lo mejor lo hemos visto en, no sé, a lo mejor en la escuela llegamos con alguien, queremos hacerle como que una broma y de repente reacciona Sí. empujándonos, insultándonos y nos quedamos así como que, guay, o sea, ¿qué hice? ¿Qué pasó? O hasta qué le picó a él. O sea, ¿qué le Exactamente, pasa a claro. él, no? Ujú. Exactamente. Yo ahorita recuerdo un ejemplo en la universidad de uno que le estaban quemando su silla, se levantó, golpeó y todo el salón se quedó así como impactados por el momento. Pero fue un momento donde la persona reacciona con ira. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otros momentos se había jugado de esa manera. Claro. Exacto. Entonces creo que por ahí va esta ira reactiva, ¿no? Porque finalmente es como Sí. una reacción. No, y también como creo que en esta influye mucho la historia de lo que ya ha sucedido en situaciones que El es con lo que contexto. exacto, o sea, como el contexto ha influido en que nosotros reaccionemos de cierta forma a la situación que se está presentando, porque es lo mismo regresar a lo mejor tú no reaccionarías gritando por si ves que alguien está quemando tu silla si no te ríes. Ujú. ¿Por qué? Porque tú no has pasado por lo mismo que esta persona que sí reaccionó con ira está viviendo. Claro. Entonces, al final es regresar a tu pregunta de si va a ser subjetivo por el simple hecho de que lo que nos ha formado a lo largo de los años ha sido de forma individual. No Ok. vivimos igual a todos los demás. Claro, lo cual puede influir también en el significado o en la interpretación que yo pueda o el registro que yo pueda tener ante cierta situación o ante cierto estímulo, ¿no? Otro tipo de ira o a lo mejor como de algún otro tipo de manifestación puede ser como la ira pasiva-agresiva, ¿no? En donde Todos nos reímos. porque Suele pasar. ¿Cuándo nos ha aplicado eso? Ay, sí. claro, porque esta va de que, bueno, en situaciones en donde las personas están evidentemente manifestando, o bueno, perdón, percibiendo la ira, transmiten estos sentimientos negativos a través de palabras o de actos, pero de forma indirecta. ¿Ok? Es como ser sarcástico, tal vez. Por ejemplo, ser sarcástico en el En contexto. situaciones determinadas, En ¿no? el contexto no del humor, sino en el contexto del enojo que Exacto. puede estar relacionado con la Ya. percepción Sí. subjetiva. O sea, por ejemplo, me empieza a generar ira o me empieza a enojar lo que estás diciendo y entonces en vez de decirte me molesta lo que estás diciendo, te ignoro o simplemente te quito la palabra. Ajá, sí, lo que quieras.
Ese Siento sería que en como una parejas pasiva puede agresiva. ser muy común este tipo de ira muchas veces, ¿No? Sí, porque, pero igual influye mucho la comunicación en que representemos esto, ¿no? O sea, por lo mismo que comentabas, pero al final, o sea, como un ejemplo también podría ser como cuando te dicen de que, ay, pero no te vayas a molestar porque voy a hacer esto. No, claro que no me voy a molestar. Claro que Y no me voy a todo el molestar. día estás contestándole, todo el día tienes mala Claro. cara, todo el día. Es como también desde, o sea, regresar a lo fisiológico, está representando nuestra molestia y no solo por el simple hecho de nuestras palabras, ni por cómo explotamos. Sí. Y finalmente es pasivo-agresivo porque hasta, digamos que socialmente es aceptado, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque está disfrazada, es una ira más disfrazada dentro de lo que te puedo hacer sentir este enojo, pero no directamente, ¿no? A lo mejor te estoy maltratando con mi enojo porque dijiste algo y no me pareció, y en vez de hablar del enojo, pues sí, a lo mejor te dejo sin E comer, incluso Ujú, creo que también por no te puede, ejemplo. presto el puede teléfono. incluir que de repente llegan y te pegan, ¿no? Oye, ¿por qué me pegas? ¿Estás molesto? No, nada más. Pero en realidad sí está molesto y es una forma de sacar la molestia, pero sin que te lo diga de frente. Que también es ese tipo como de respuesta ante el enojo que uno puede estar percibiendo. Esto como lo que puede ir caracterizando cada una de estas diferentes manifestaciones, como por ejemplo la ira evitativa, en donde la ira evitativa, o sea, como que la persona, como su nombre lo dice, ¿no? Evita percibir o asumir que la situación le está generando ese displacer o ese enojo, ¿no? Y entonces lo que hace es como una tendencia a reprimir, que evidentemente como para que los demás no se den cuenta que estoy enojado, pero va a repercutir en Claro. la persona con las manifestaciones fisiológicas, con el malestar que pueda representar, ¿no? Es como de repente estamos platicando de algo que te incomoda y en lugar de confrontar, ahorita vengo. Ya se molestó. ¿Sabes? Claro. Lo evita y todos sabemos que no le gusta y en lugar de confrontar, pum, pero sí está molesto. Sí, o Pudiera sea, ser un y ejemplo. que justamente eso, ¿no? Como para evitar el Yo conflicto creo y que va evitar más, eso se yo va. creo que va más sobre el evitar este sentimiento y esta emoción de la ira, ¿no? O sea, más que evitar la situación, yo puedo estar en la situación, me puedo estar enojando, pero puedo estar tratando Controlarme. de no manifestar la ira como tal, y entonces la evito. O sea, trato de decirme, ¿qué nos pasa? Que cuando pensamos de repente en ira, pensamos en una emoción negativa, como le llaman, ¿no? Finalmente es una manera en como los papás le enseñan a los niños las emociones, Sí. y entonces cuando lo relacionamos con algo negativo, lo relacionamos con algo inadecuado, con algo que no queremos experimentar. Entonces ahí es cuando de repente no sé cómo, o sea, no, a lo mejor no le doy el uso correcto a la ira, y entonces lo quiero evitar, mejor no me enojo, mejor no lo muestro, pero pueden haber esas manifestaciones, los y es síntomas, cuando de claro. repente te das cuenta, no sé, a lo mejor alguien cuando está pasando un episodio de ira, queda rojo y todo, y entonces lo estás viendo rojo, estás viendo la cara, estás viendo como Hasta esa lagrimando por comunicación, el... Pero no está todo verbal, bien. pero está todo bien. Claro, Pero porque está está todo bien, pero no conteniendo pasa casi nada, como... no estoy enojado, te pasa algo, no me pasa nada, te enojó, no. Y entonces, porque tratamos de evitar esta emoción. Ok. A diferencia vamos a decir, como otro tipo de ira, que puede ser como la ira directa, en donde la persona no tiene problema en admitir que lo que le está pasando le está generando ese estado Un emocional, conflicto. ¿no? Que evidentemente, o sea, la idea y un poco como de lo que va a la parte de la ira directa, es como que la persona pueda asumir, incluso pueda percibirlo de una forma racional, en el aspecto de decir, oye, ¿sabes qué? Esto me está enojando, ¿no? A diferencia de la impulsiva, como es la reactiva, entonces que de impulso, contesto con algo, ¿no? En la directa te lo voy a decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, me molesta lo que me estás diciendo, ¿no? Y es una manera como de percibir y No de racional. Yo asumir, creo ¿no? que más que racional, yo creo que más expresiva. O sea, Sí. estoy expresando esta emoción, y estoy, pues ahora sí que compartiendo que estoy enojado, que me está generando ira esto que está sucediendo, Sí. y entonces ya puedo regularla
y la otra persona puede entender también qué me está pasando. Sí, claro, como poder llegar a esa mente sabia muchas veces, de realmente poder reaccionar de la forma correcta en el momento correcto para hacerlo. Y porque si no, también el llegar a esa impulsividad nos lleva a esa desregularización de nuestras propias emociones, en este caso de la ira, ¿no? O sea, de perder ese control. Y muchas veces creo que también lo que pasa es externamos, pero creo, o sea, me parece también importante hablar de lo que viene después, de Claro. cómo se siente la persona en el después de expresar la ira y cómo muchas veces nos podemos repetir, es que no, ya no lo voy a volver a hacer, no, ya no quiero que vuelva a pasar, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar esa expresión de nuestra ira? O para llevarla a otro nivel, como es el directo. Sí, exacto, en donde hay Ujú. como un uso más racional, ¿no? Sí. Que me suena a mí como más asertividad, Sí, ¿no? sí. Esta ira directa es como poder ser más asertivo con la emoción, poder eh, explicar cómo me siento, qué es lo que me hace sentir esto. Yo creo que incluirá ahí esta identificación también fisiológica de la ira y entender cómo yo la experimento, cómo yo la vivo. Que de eso va, o sea, justamente y bueno, y también una de las razones por las cuales decidimos platicar un poco de este tema, porque como siempre hablamos, pues el que podamos tener mayor acceso a nuestro o a un autoconocimiento Ujú. permite que uno pueda no solo aprender, sino también hacer las modificaciones para afrontar o resolver ante una situación así. Pero justamente la asertividad puede ser un mecanismo para poder manejar de mejor manera todas estas expresiones, ¿no? Que a lo mejor sí considero como importante recalcar lo que mencionabas hace ratito, que pues la ira es un estado emocional que no necesariamente es negativo, Ujú. ¿no? Que eso O es sea, importante. Que eso sí. es importante Eso es bien reconocer y importante. aceptar. Y Porque en nuestra cultura eso no está inculcado, o sea, eso Claro. es, hemos crecido literalmente pensando que hay que guardar todo lo que nos hace Justo. explotar, todo lo que nos molesta, todo, porque así es como nos lo han enseñado toda la vida tus papás, tus abuelos, tus tíos, todo. Y en el momento de explotar es, ay, qué mal carácter tienes. Ay, Exacto. qué mal te portas. Ay, Claro. entonces nos dicen que no lo hagamos, pero nunca nos han enseñado a cómo lo podemos hacer o cómo Exactamente. trabajarlo y decirlo de esa forma para asertiva. controlarlo, que al final de cuentas yo creo Pues que yo ese creo es que el tema. más que Sí. controlar es regular. O sea, es Ujú. como si estuviéramos modulando, porque yo creo que el que nos hayan enseñado o que nos hayan categorizado las emociones como buenas y malas es lo que hace, o negativas y positivas, es lo que hace que de repente, pues sí quiero sentir todas las emociones positivas y las negativas, prefiero como evitarlas y buscar la manera de o bloquearlas o no sentirlas, ¿no? Y la ira entra dentro de esta categoría y yo creo que es como empezar a romper estas categorías en las emociones, porque las emociones son lo que son, emociones. Y ahorita me vino a la mente un ejemplo así buenísimo, porque esto me pasó cuando yo estaba estudiando la maestría en una terapia familiar, donde estaba la mamá hablando de los hijos, y entonces la mamá empezó a hablar de que estaba, o sea, de cómo se enojaba con sus hijos adolescentes. Y yo recuerdo que lo primero que se me vino a la mente es hay que reducirle a la señora el enojo y que no se enoje con sus hijos, ¿ya sabes? O sea, no se enoje con ellos porque de esta manera usted los va a maltratar, va a explotar. Y entonces como que estábamos en una supervisión de casos. Y recuerdo eso, se me quedó grabado porque fue así de, ok. Recuerdo que el supervisor nos dijo, a ver, no no hagan que la señora evite el enojo a la hora de poner límites y normas a sus hijos, ¿no? Porque lo que hizo con el enojo es poder poner esos límites que no había podido poner. El Gracias motivo a de la, al Claro. momento en el que estaba exactamente, viviendo. el motivo de la señora era que sus hijos pues se le salían de control y no podía poner límites y se portaban mal y no le hacían caso, no me hacen caso, etcétera. Y el día que se enojó y a través del enojo pudo poner límites, o sea, se vio más firme a la hora de poner estos límites. Sí. Yo pensaba,
a ver, hay Que que está mal. reducirle, ajá. Enojo, No hay claro. que quitarle el enojo porque no le van a hacer caso, va a maltratar a sus hijos. Y me acuerdo que el supervisor me dijo, esa es la manera en la que ella Toma este, valor, llamémosle así, o logra Ujú. estar en... exactamente. O sea, es la manera Sí. en la que ella de manera firme pudo poner esos límites. Claro. Utilizó ese enojo para esta. Claro. Que es de lo que platicábamos, ¿no? De cómo las emociones, dependiendo de, pueden entonces tener como la utilidad. Y que yo creo que también es muy útil, sobre todo con esto que dices, porque, claro, vamos a decir, como una mejor forma sería como el expresar ese estado emocional de enojo, de ira, con firmeza, pero firmeza no significa ser grosero, No, para ser nada. exigente, sino pues está No, relacionado poder. con todo esto Ujú. de lo que hablamos con la asertividad, que pues también está relacionado con el hecho de ser congruente, o respetarme a mí mismo, y que entonces de esta manera yo pueda establecer y pueda expresar esta manifestación emocional con la finalidad o conociendo para Claro. qué y qué es lo que espero ante una situación de Ahora, estas. yo sí creo que es importante para los que nos escuchan, para los que nos ven, que cuando esta ira se manifiesta sin ese control o esa regulación, sí tienen que atenderlo, sí tienen que mirar, porque podrían estar haciéndole daño a otras personas y finalmente pues a uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy sabiendo manejarla. Y esto comúnmente lo relacionamos con estas personas que son muy explosivas. Son iracundos. Ajá, son muy incluso. explosivos, o sea, no lo pueden controlar y sí, de repente, pues pueden presentar estos tipos de ira que hemos hablado en el programa, ¿no? Sí, La pasivo-agresiva, yo creo que más la impulsiva, estos que finalmente no le dan a la persona las pautas para a lo mejor solucionar un problema o resolver una situación. que a final de cuentas digo, es un poco también de lo que vamos a platicar en una de las cápsulas, que ojalá y puedan verla, ojalá que puedan compartirla, con respecto a la parte de los tips, ¿no? Ok. Pero un poco yo creo que, digo, como tratando ahí como de hacer una síntesis, ¿no? Y a lo mejor como poder ir aterrizando, independientemente como de las diferentes presentaciones, ¿no? De estas de las que hablamos, sí considerar que hay un componente fisiológico, porque pues también eso hay que reconocerlo, o sea, cada uno, y a Bien lo mejor importante. si tuviéramos todo el tiempo como para hablar cuáles son las manifestaciones físicas que llega a sentir Wilber cuando se enoja, cuáles son las mías, cuáles son las de Samantha, cuáles son las de Luis, o sea, cada uno puede llegar a tener diferentes manifestaciones, ¿no? Desde sentir que aumenta la frecuencia de tu corazón, que se te ponen calientes las orejas, Sudar. te pones rojo, te da calor, Sí, ¿no? te sudan las manos, la Sí. temperatura, el Aprieta los pecho. dientes. Ay, sí, hay muchas. Yo creo que cada quien va a poder identificar. Creo que esa es una tarea que les podemos dejar a Sí. los que nos Exacto. ven. Estaría muy interesante. Identifiquen cómo viene la ira cuando esto se detona, qué pasa físicamente. Creo que es el primer paso. Físicamente, ¿no? Evidentemente considerar que como estamos hablando de un estado emocional, hay un componente afectivo. Luego entonces vamos a sentir el cambio de las emociones. Ujú. Pero también pueden haber otros dos componentes. Uno, el componente motor, porque cuando empezamos a sentir ira, también nos empezamos a mover de una forma diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor también eso puede ser como otro parámetro que quizá pudiéramos incluir dentro de los fisiológicos, pero, o sea, que de alguna otra forma también podamos ir identificándolo. Y el componente cognitivo o de la parte del pensamiento, porque habitualmente cuando, y bueno, no sé que ustedes qué opinen, pero habitualmente cuando de pronto hay algo que entonces empieza a generar que yo entonces empiece a percibir este malestar, mi pensamiento se empieza a ir hacia otro punto que en muchas ocasiones puede sobredimensionar Claro. o puede hacer que esa ira se vaya o sea, no solo se eleve, sino que a lo mejor pueda yo hasta distorsionar la situación de cómo Sí. yo la pueda estar viviendo, ¿no? Y que evidentemente eso puede tener complicaciones. A mí me gustaría que pudiéramos entender también un factor, ya estamos cerrando, pero ¿qué factores físicos o fisiológicos pueden aumentar en alguien la ira? Por ejemplo, la diabetes puede presentar, si alguien tiene diabetes,
hace que alguien sea más iracundo No. o alguna de estas otras situaciones. Sí, no, la ira es un estado emocional, Ujú. ¿no? Entonces, así como todos podemos llegar a sentir tristeza, todos podemos sentir felicidad, todos nos enojamos, y eso es algo que está ahí. Y a lo mejor como lo platicábamos, factores que puedan estar relacionados con mi historia, Ujú. con mi crianza, con mi personalidad o con alguna otra condición que a lo mejor predispusiera el hecho de que yo pueda ser como más impulsivo, Ok. ¿no? Si soy más impulsivo, pues incrementa las probabilidades de que en un contexto de cualquier emocional, de cualquier De cualquier emoción, emoción. explote, Ujú. ¿no? Sea exponencial. Exactamente, ¿no? Ahora, sí como una consecuencia dentro de la parte física, sí puede ser que en un contexto de ira, en esta descompensación fisiológica, pues por supuesto que se incremente mi frecuencia cardíaca Ujú. y que dentro de ese contexto, si yo padezco de hipertensión, o sea, de Ujú. presión alta, si estoy enojado, se aumenta mi presión y pudiera ser un factor más que pudiera contribuir a una descompensación. Claro, por eso ¿no? te dicen que cuando tienes hipertensión tienes que estar calmado, no te enojes, no te estreses. Que a lo mejor, o sea, ahí la recomendación no sería tan así, sino más bien tendría, Sí, no. identifica, porque, o sea, es como que, Y No creo puedes que, no, o sea, nunca creo que no también, enojarte. Exacto. o sea, como el pensar, no de la ira va a venir la hipertensión, o sea, Claro, es a no, lo que nos exacto. referimos, sino que ya siendo una persona hipertensa, puedes propiciar que tenga más consecuencias que presenten situaciones fuertes de ira. claro, que no regules bien o que no sepas cómo Ujú. afrontar de una manera Pero bueno, el tiempo adecuada. se nos acaba y Ok. nada más para recordar, Luis, las redes sociales donde nos pueden localizar. Claro que sí, estamos en Facebook, estamos en Twitter, también estamos en Instagram como Viviendo tu Mundo al 100. El 100 es con número para que nos sigan, nos compartan también. También tenemos una revista electrónica, ¿verdad? Sí, ya ¿Dónde salió el podemos número encontrar? de este mes, que es totalmente nuevo, y entonces que por ahí revisen la revista, la pueden encontrar en www.viviendotumundoal100.com. Y bueno, en el Facebook ahí la compartimos desde que empieza el mes. Entonces ya debe estar ahí. Va a estar, digo, este mes hay muchos artículos muy interesantes enfocados a los adolescentes. Ujú. Entonces yo creo que Vale la pena. sí, vale la pena que le echen revisarlo. una ojeada por allá. Es pues seguir buscando estos temas. Ya los tenemos también en revista. Así es, así que bueno, ya casi concluimos, pero no sin antes recordarles que también tenemos durante toda la semana cápsulas informativas, tenemos también los tips, ¿qué más tenemos? Recomendaciones. Entrevistas, estamos, digo, afortunadamente y parte de la comunidad de Viviendo tu Mundo al 100, pues es justamente buscar lazos y comunicación con personas que también estén comprometidas con la difusión de la información y sobre todo de poder abordar en problemáticas de la salud mental y del desarrollo humano. Entonces, tenemos una entrevista por ahí como con personajes importantes de diferentes asociaciones. Entonces, hay muchas cosas. Ojalá y que se puedan unir a toda esta, pues a todo este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Así es. Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya al final. Ya, Les ya. agradecemos a cada uno de ustedes por siempre estar pendientes de nosotros y también les agradecemos que puedan compartir esta y cada una de las entrevistas, de los programas, de las actividades que estamos realizando aquí en Viviendo tu Mundo al 100. Les deseamos un feliz día, una feliz noche. A la hora que nos vean, éxito. Hasta luego. Nos vemos.